siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es en esta necesidad, pero al mismo tiempo en esta seguridad de la promesa de Dios, que todos los días nos encontramos buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 10 del libro que el apóstol San Pablo escribió a los romanos. Pero antes hablamos con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos por favor nos asistas con tu Espíritu. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ya el capítulo 9, el capítulo de ayer, nos venía hablando de por qué es que Israel no alcanzó la justicia. Y el capítulo 10 continúa con ese tema. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Está hablando de que no aceptaron la justicia de Dios. Y cuando uno solo quiere presentarse delante de Dios en base a los méritos de nuestra propia justicia, Isaías ya lo había dicho con toda claridad. La justicia humana es como trapos de inmundicia. Y este es el problema que aparece en este capítulo y este es el problema que muchos religiosos pueden o podemos tener cuando nos presentamos delante de Dios con los méritos de nuestra propia justicia, en lugar de aceptar someternos a la justicia de Dios. De hecho, versículo 4, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Versículo 5, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practica estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y San Pablo lo resume así, muy simple pero muy contundente. ¿Cuál es la verdad, la palabra que predicamos? Si confesamos con la boca, es decir, declaramos creer que Jesús es el Señor, y creemos de corazón que Él murió pero que además resucitó, seremos salvos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero que con la boca se confiesa para ser salvo. Yo puedo en mi intimidad creer, y eso está bien delante de Dios. Pero cuando testifico, cuando yo confieso públicamente, estoy demostrando aquello que acepté en la intimidad de mi corazón. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Tal vez usted se sintió defraudado muchas veces por amigos, vecinos, compañeros, por la misma familia, padres, hijos, esposos. Pero el que confía en Dios jamás será defraudado. Más todavía, no hay diferencia entre judíos y gentiles. El pueblo de Dios, del cual San Pablo toma del Antiguo Testamento para reseñar su historia, y los gentiles, cuando el Evangelio fue más allá de aquel pueblo inicialmente elegido por Dios como instrumentos de llevar el mensaje a otros. Dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque el Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Así que Dios alcanza al israelita que lo recibe y Dios alcanza al no israelita que lo recibe. Dios alcanza al creyente que lo confiesa y Dios alcanza al no creyente que se transforma en creyente y confesor del mensaje de Dios.
Por eso dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Para invocarlo, para confesarlo, para creer, para alabar, para adorar, para obedecer, para seguir, hay que creer. Y dice, ¿y cómo creerán si no escucharon? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y San Pablo era un mensajero que trajo buenas nuevas. Y cada profeta y cada apóstol de la Escritura es un mensajero. Y cada culto, cada púlpito, cada predicador, cada programa televisivo, radial, cada corto en internet, que se base en el mensaje de la Escritura, que transmita con fidelidad un mensaje de Dios, está siendo portavoz de ese mensaje de esperanza. Y por eso dice, ¿y cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si alguien no les predica? ¿Y cómo les van a predicar si alguien no es enviado? Porque yo puedo predicar lo que a mí se me ocurre y eso no sería de bendición para usted. Pero si yo predico lo que a Dios se le ocurrió y lo dejó escrito en su sagrada palabra, eso se transforma en bendición. Por eso no alcanza con un mensajero, tiene que haber un enviado. Y qué hermoso es recibir al mensajero que trae las nuevas buenas, y son buenas si son del Señor, si no, no son buenas. Versículo 16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene por el oír. Y usted puede tener fe por lo que escucha, pero el oír viene de la palabra, porque si yo no transmitiera la palabra y usted tendría fe en mis palabras, no le servirían. Pero si usted tiene fe en mis palabras, que no son las mías, sino que son las que vienen de Dios, entonces eso puede tener significado y sentido para su vida. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Hay gente que oyó, pero no escuchó. Hay gente que recibió el mensaje, pero no lo internalizó, no lo recibió, no lo aplicó, no lo practicó a su vida. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Y después Isaías dice, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Puede ser que yo tengo todas las condiciones, todas las oportunidades y todo el alcance como le pasó a Israel para conocer, para ser testigo, para ser depositario de un mensaje, de una promesa, de una verdad, de un evangelio, y puede ser que lo deseche, puede ser que lo rechace, puede ser que sea indistinto para mí, puede ser que me distraiga, que lo pierda y que así me pierda. Por eso dice que dejé que me hallaran los que no me buscaban, los que ni sabían que Dios existía, se encontraron con Él y lo siguieron. Y los que sabían, los que ya habían recibido muchísimas bendiciones de Dios, dejaron de agradecer y dejaron de seguir. En cambio, respecto de Israel, dice versículo 21, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y nosotros podemos criticar la experiencia del antiguo pueblo de Israel, de la Escritura, de la Biblia, pero no estamos aquí para criticar, porque nosotros podemos tener la misma actitud, podemos tener el mismo conocimiento de las cosas de Dios y no incorporarlas a la vida. Estamos aquí para decir, no que otros fueron rebeldes y desobedientes, estamos aquí para decir, cuidado, nosotros también podemos ser esos rebeldes y desobedientes, pero más, estamos aquí para decir que Dios no desiste y todo el día extiende sus manos para llamar, para apelar,
para restaurar, para sanar, para recuperarnos para esta vida y para la eternidad. Pregunto, ¿dejará usted a un Dios con sus manos extendidas o se estrechará con Él en un abrazo definitivo? Dígale a Dios lo que usted quiere hacer. Señor, gracias por tus brazos extendidos para sacarnos de un camino de pecado y de destrucción y llevarnos a un camino de vida, de esperanza y de eternidad. Y hoy te vemos una vez más con esos brazos extendidos y te estrechamos en un abrazo que queremos sea definitivo. Perdónanos, abrázanos permanentemente y danos fuerzas para vivir haciendo tu voluntad. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía amable de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo juntos reavivados por la palabra del Señor.